Un saludo a todas y todos los participantes del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar. En esta oportunidad revisaremos lo que es el concepto, la clasificación y nos acercaremos un poco a lo que es el patrimonio cultural venezolano. Antes de acercarnos a lo que es el proceso de comunalización, debemos conocer qué es el patrimonio cultural en Venezuela. Para eso haremos primero una revisión de algunos instrumentos legales que son fundamentales en el Estado venezolano para conocer cómo desde Venezuela concebimos el patrimonio cultural. Iniciamos con el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que indica: los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación, restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ya desde el artículo 99 de la Constitución, el Estado venezolano asume la responsabilidad del resguardo, de la protección, de la salvaguarda del patrimonio, y nos da algunos elementos que son importantísimos para que nosotros conozcamos. El patrimonio cultural es imprescriptible, que significa que ningún elemento que sea declarado patrimonio puede dejar de serlo después. El patrimonio nuestro no puede dejar de ser ya patrimonio. A partir de ese punto, a partir de su declaración como patrimonio, siempre lo será. Es inembargable, es decir, que nadie puede secuestrarlo, llevárselo, disponer de él, sino que pertenece a todo el Estado venezolano. En ese sentido, todos los ciudadanos y ciudadanas también somos responsables de su protección, de su salvaguarda, como miembros de esta nación. Y la siguiente ley que revisaremos es la Ley de Cultura. En la Ley Orgánica de Cultura, publicada en el año 2014, se establecen algunos conceptos que ya de alguna forma van a ir definiendo lo que es el patrimonio cultural. El primer concepto es el concepto de cultura. Dice: la cultura es la manera de concebir e interpretar el mundo, las formas de relacionarse de los seres humanos entre sí, con el medio creado y con la naturaleza, el sistema de valores y los modos de producción simbólica y material de una comunidad. También define lo que es identidad cultural venezolana, un elemento muy importante vinculado al patrimonio. La identidad cultural venezolana es entonces, o son, las múltiples formas de conocernos, de reconocernos, expresarnos y valorarnos, el sentido de pertenencia al pueblo venezolano, la significación social y la persistencia del ser en la unidad, a través de los múltiples cambios sociales, económicos, políticos e históricos. Son elementos de la identidad cultural, la unidad en la diversidad, la memoria colectiva, la conciencia histórica y la organización social. Por último, ya nos da el primer concepto de patrimonio. Ya nos define por primera vez en la Ley Orgánica de Cultura el concepto de patrimonio cultural. Es el conjunto de bienes, manifestaciones materiales, inmateriales y de la naturaleza, heredados y contemporáneos, que producto de la actividad humana y sincretismo histórico se entienden y reconocen como resultado o testimonio significativo de la identidad cultural venezolana. Estos tres conceptos forman un eje a través del cual nosotros podemos entender qué es el patrimonio. El patrimonio, desde esta perspectiva, entonces no refiere nada más a los objetos, a los espacios, al territorio, sino que está vinculado a lo que son los elementos culturales, las formas en las que nosotros nos reconocemos. Entender que la cultura no son objetos o espacios, sino que refiere a todos esos elementos que constituyen la forma en la que nos reconocemos como comunidad, como nación, como colectivo, y que aportan
a la forma en cómo nosotros también nos comportamos, cómo concebimos el tiempo, la realidad, todos los elementos que están en la sociedad. No hay ningún elemento en la sociedad que no sea cultural. Y en ese sentido, todos esos elementos van conformando lo que es nuestra identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de esos elementos que nos permiten a nosotros reconocernos como venezolanos y también entendernos como diferentes o afines a otros. De aquí pasamos a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural Venezolano, que es el instrumento jurídico que marca la pauta y que regula la acción de registro, protección, salvaguarda, conservación del patrimonio cultural en Venezuela. El Estado venezolano, a través de la Ley Orgánica de Cultura, establece que el Instituto de Patrimonio Cultural es la instancia, la institución rectora que regula todo el proceso de normalización, de rescate, de salvaguarda del patrimonio cultural en Venezuela. Revisemos entonces cuál es el concepto de patrimonio cultural que se encuentra en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio. En su artículo 11 indica: se considera patrimonio cultural de la nación a todas y cada una de las manifestaciones materiales o inmateriales que se entienden como resultado o testimonio significativo de la cultura venezolana y que se declaran formalmente por ante el Registro General de Patrimonio del Ente Nacional con competencia en patrimonio cultural, que en nuestro país es el Instituto de Patrimonio Cultural. También son considerados patrimonio cultural los bienes culturales arqueológicos, paleontológicos que estén o se hallen en la tierra o en su superficie, circulen o reposen y se encuentren en el medio acuático o subacuático de la República Bolivariana de Venezuela. Y continúa este artículo: es un derecho y atribución del pueblo, de las comunidades, de las instituciones culturales públicas y privadas, gobiernos locales y regionales, reconocer como valor patrimonial a los museos, las tradiciones culinarias, los sitios históricos, así como cualquier bien cultural, el cual deberá ser formalizado por ante el organismo competente para la asignación de la declaratoria de patrimonio cultural. Este concepto de patrimonio cultural tiene ciertas características que son muy importantes. El primero, no solamente el reconocimiento del valor del patrimonio intangible, sino de la relación que existe indisoluble entre el patrimonio tangible y el intangible. No puede haber un patrimonio tangible que no esté vinculado a una memoria, que no esté vinculado a un relato, que no esté vinculado a un elemento que es no tangible, que es intangible. En ese sentido, el primer elemento que destacamos de este concepto es la relación indisoluble entre lo tangible y lo intangible dentro del patrimonio. El segundo elemento es la condición simbólica del patrimonio cultural. El patrimonio la definición de algo como patrimonio no es algo que pueda ser decretado necesariamente por la existencia misma de un objeto o de una manifestación. Tiene que ser reconocido por la comunidad, tiene que haber un valor simbólico para la comunidad donde está ese patrimonio o donde se manifiesta ese patrimonio o donde se encuentra ese relato y esa memoria para que sea considerado patrimonio. Entonces, el patrimonio es un reconocimiento colectivo que está vinculado necesariamente a lo simbólico. Ese es el segundo elemento que nosotros destacamos de este concepto de patrimonio. Otro de los elementos que está allí plasmado es el valor histórico del patrimonio. Todo patrimonio es histórico porque está vinculado con el devenir de la sociedad, con los procesos que ha vivido. El patrimonio no está ajeno del tiempo lineal como lo concebimos en Occidente. Entonces, todo patrimonio es también patrimonio histórico y en ese sentido está vinculado a la memoria y al legado.
Es decir, un patrimonio que no es transmitido de generación en generación se pierde, porque pierde su valor simbólico en tanto que no pasa de una generación a otra. ¿Y cómo se transmite? A través de la memoria, se transmite a través de esa forma en la que nosotros comunicamos, estamos acostumbrados a comunicar lo que es importante y lo que tiene un valor simbólico para nosotros. Entonces, en ese sentido, el patrimonio cultural está vinculado también, es memoria y es legado. Veamos en pantalla la clasificación del patrimonio cultural tal como lo establece la UNESCO. El patrimonio de la humanidad se clasifica en patrimonio cultural, patrimonio mixto y patrimonio natural. El patrimonio cultural se clasifica en patrimonio tangible e intangible. ¿Qué significa el patrimonio tangible? Todo lo que es material. Ahí se incorporan los bienes inmuebles, tal como está en la clasificación, y los bienes muebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse, es decir, que están fijos en un espacio. Aquí, por supuesto, se incorpora todo lo que es los edificios, las plazas, las avenidas, todo lo que no puede ser movible. Y el patrimonio mueble son todos aquellos objetos materiales que sí pueden ser trasladados de un sitio a otro. Y también se encuentra un tipo muy específico de patrimonio, que es el patrimonio subacuático, una especificidad de esta clasificación que fue incorporada en las últimas décadas debido a toda la incursión de lo que es la arqueología submarina, que ha promovido el rescate de objetos, pero también de contextos que han quedado, ya sea por naufragios, ya sea por el aumento del nivel del mar, por debajo del nivel de las aguas. En el patrimonio intangible encontramos lo que es el espíritu del lugar y las memorias del mundo. En la clasificación de patrimonio mixto encontramos los paisajes culturales, que a su vez se dividen en centros históricos, canales históricos y rutas. La incorporación del concepto de paisaje cultural es uno de los ejemplos más importantes de esta combinación, de esta fusión entre lo que es el patrimonio tangible e intangible. Porque los centros históricos, los canales históricos y las rutas tienen esa doble condición, que tienen una gran historia, por lo tanto una gran cantidad de relatos vinculados a la historia de cada uno de las construcciones que allí están, pero que también han tenido en algunos casos modificaciones en el tiempo, pero que sobre todo de uso, pero que siguen estando esos inmuebles allí que están vinculados a la historia de ese sector y que aún se recuerda cuál fue el uso o la función que cumplieron hace 200, 300, 400 años. Por último, tenemos el patrimonio natural, que se divide en espacial y acuático. De esta clasificación del patrimonio queremos compartirle una clasificación que hemos hecho nosotros como un ejercicio un poco de organización de lo que es el patrimonio bolivariano. Alrededor de la figura de Bolívar, que además ha llenado todos los espacios de nuestra vida, no solamente en lo histórico, sino de nuestra vida cotidiana, está siempre la presencia del Libertador. Entonces, un poco para orientar como en la clasificación, nosotros hemos definido que el patrimonio bolivariano se clasifica en patrimonio directo y patrimonio indirecto. ¿Qué es el patrimonio directo? El patrimonio directo refiere a todos aquellos escritos, objetos, espacios que pertenecieron o fueron generados directamente por el Libertador. Allí incluimos, por supuesto, todos sus archivos, todas las cartas, decretos, documentos, manifiestos que él escribió. También incorporamos allí todo
todo lo que tiene que ver con lo que él usó, con los objetos que están asociados a su vida, sus trajes, sus vestidos, sus objetos personales que se encuentran en la mayoría de los casos en museos públicos y privados, y también aquellos espacios donde él hizo vida, la casa natal del Libertador, la hacienda de San Mateo y muchos otros lugares donde su familia o él estuvieron en un largo periodo. A eso nos referimos con patrimonio directo. El patrimonio indirecto, entonces, nos va a referir a todos aquellos objetos, pero también a todas aquellas manifestaciones, relatos, mitos, hasta leyendas, a todo el tema religioso que está vinculado a Bolívar, todo lo que es generado a partir de Bolívar. Esa inspiración que ha provocado en cada uno de nosotros desde el inicio del proceso de independencia, todo ese legado, todo ese pensamiento. Entonces, todo lo que se ha producido a partir de él, que además tiene múltiples expresiones, tenemos libros, tenemos música, tenemos arte, pinturas, esculturas, tenemos cuentos, tenemos poesía, tenemos teatro, tenemos murales, toda la expresión urbana, todo lo que se ha generado a partir de él es lo que nosotros consideramos patrimonio indirecto. En este punto, entonces, vamos a ver qué es entonces el proceso de comunalización del patrimonio. La comunalización de patrimonio para nosotros no es más que la acción colectiva de la comunidad que tiene como objetivo el rescate, el reconocimiento, la valoración, el enriquecimiento y la salvaguarda de todos los espacios, bienes y manifestaciones de la memoria histórica vinculada con la vida, obra, pensamiento y legado del Libertador. Este proceso de comunalización nos llama entonces a un esfuerzo de articulación con todas las instancias públicas y privadas, locales, regionales y nacionales, que son garantes, responsables de la administración o la gestión del espacio, con la comunidad organizada en función de la puesta en valor de ese patrimonio. Entonces, ¿cuáles son como esos objetivos que nosotros, la finalidad del proceso de comunalización? Bueno, en primera instancia, promover el reconocimiento, el rescate, la valoración del patrimonio tangible e intangible del Libertador Simón Bolívar en nuestras comunidades, en nuestro municipio. En segunda instancia, fomentar el rescate y el fortalecimiento de la memoria histórica bolivariana en el territorio donde nosotros estamos como comunidad de autoformación. El tercero, contribuir en la actualización y mejoramiento del catálogo de patrimonio cultural. Ya vamos a hablar un poco acerca de lo que eso es. Y constituir un movimiento de defensa y protección del patrimonio bolivariano en nuestras comunidades. Entonces, antes de darle los pasos a seguir, les comento qué es el catálogo de patrimonio cultural venezolano. El Instituto de Patrimonio Cultural, aquel que nombramos hace un momento como ente rector del patrimonio en Venezuela, realizó un esfuerzo titánico, además maravilloso, a comienzos del siglo XXI, entre los años 2008-2010 aproximadamente, donde se dio un levantamiento de todo lo que era considerado patrimonio, tanto desde lo material como desde lo inmaterial, las manifestaciones, relatos, culinarias, lo que en ese momento se llamaba más patrimonios vivientes, es decir, personas que son hacedores de saberes y de historias. Y de ese levantamiento que se hizo en todo el territorio nacional, en todos los municipios y en todas las parroquias, se generó un catálogo clasificado por estado y por municipio de todo el patrimonio, de todos aquellos elementos que en ese momento eran declarados o considerados patrimonio en cada uno de esos municipios, en cada uno de esos estados. Ese instrumento es la base fundamental del reconocimiento de lo que ahora es patrimonio.
Entonces, ¿cuál es en el proceso de comunalización del patrimonio? ¿Qué vamos a hacer? El primer paso es que todas las comunidades de autoformación deben descargar el catálogo de patrimonio cultural de su estado y su municipio, y allí realizar entonces la revisión de todo el catálogo e identificar todos los patrimonios bolivarianos que están registrados en ese catálogo, tanto en lo material como en lo inmaterial, o tanto lo tangible como lo intangible. En esos catálogos vamos a conseguir, por lo menos, en el tema del patrimonio material, podemos conseguir una escuela que se llama Simón Bolívar, o una escuela que se llama Libertador, o una calle, o una avenida, pero también podemos conseguir un museo comunitario, una colección de objetos, un edificio, una universidad que lleve el nombre de Simón Bolívar. Todos los elementos que tengan que ver con el patrimonio bolivariano son registrados. De igual forma, en la parte intangible, todas los patrimonios vivientes, es decir, las personas hacedoras de saberes que están vinculadas al patrimonio de Bolívar, las manifestaciones culturales que están vinculadas al patrimonio de Bolívar, así como es la llegada del Libertador, por lo menos que se celebra en la comunidad de bailadores en Mérida. Esa es una manifestación cultural vinculada a el Libertador. O el tema de la religiosidad, donde Bolívar también es parte de los altares religiosos acá en Venezuela. Eso también puede ser otro elemento a registrar. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, ubicar el catálogo. El segundo ejercicio, identificar en ese catálogo todos los registros de patrimonio vinculado con el Libertador, con la figura de Simón Bolívar, y en tercera instancia clasificarlo como vimos en la clasificación general. Primero en tangible o intangible, y posteriormente lo tangible en mueble o inmueble, o manifestación, patrimonio viviente. Para eso nosotros vamos a entregarles a ustedes un cuadrito donde ustedes pueden ir registrando el patrimonio que van identificando. Al terminar este proceso, entonces vamos a proceder con el proceso de verificación de ese patrimonio. Ese patrimonio debe estar allí, pero tenemos que verificar que la información que está allí registrada esté correcta y actualizada con nuestro tiempo. Entonces vamos a tener un instrumento que nos va a permitir registrar cuál es el patrimonio que estamos revisando y realizando las observaciones que ustedes consideren necesarias para el proceso de actualización de ese catálogo. Ese sería nuestro primer aporte como comunidad de autoformación para la actualización de ese registro de patrimonio. Entonces, bueno, con estas primeras tareas despedimos este espacio. Espero que la información les haya servido y bueno, que tengamos la posibilidad también de en las reuniones, en las sesiones de orientación, de aclarar cualquier duda que haya surgido al respecto y que podamos debatir un poco acerca de estos conceptos. Feliz tarde.